Mis amados hermanos, el día de hoy voy a compartir con ustedes un estudio basado en Romanos 12, versículos del 3 al 8. Vayamos a la introducción. En muchos de nosotros, pero lo he visto más en los jóvenes y adolescentes, tenemos un concepto equivocado de nosotros mismos. ¿A qué viniste al mundo, hermano? Tú joven, tú adolescente, ¿sabes o te has preguntado cuál es tu función en el mundo? ¿Sabes cuál es la manera de que los hijos valoren lo que tienen? Les pido escuchen con atención la siguiente historia. Un día, un joven profesionista fue a solicitar un puesto importante que estaba siendo ofertado por una gran empresa. El joven pasó varias de las entrevistas y finalmente fue entrevistado por el director, quien se interesó en su hoja de vida, llamándole la atención la escuela de la cual era egresado, y le preguntó: ¿acaso fue usted becado por la escuela donde concluyó su carrera? El joven respondió: no, fue mi padre quien pagó el total de mis estudios. Pues ¿dónde trabaja su padre?, continuó indagando el director. Mi padre es herrero y con su trabajo pagó cada peso de mis estudios. A ver, muéstreme sus manos, dijo el ejecutivo al joven. El joven mostró unas manos suaves y perfectas. Diríamos nosotros, unas manos de princesa. ¿Alguna vez ha ayudado a su padre a trabajar? No, contestó el joven. Pues ahora tengo una petición que hacerle. Vaya a su casa, lave las manos de su padre y mañana vuelva para que sigamos platicando. El joven, desconcertado, fue a su casa. Pidió a su padre le permitiera lavar sus manos, como se lo había indicado el director. Su padre se sintió extrañado de la petición del joven, pero también se sintió halagado. Esta fue la primera vez que en realidad el joven se dio cuenta de lo que esas manos significaban en su vida. Eran un par de manos trabajadas, agrietadas por todos lados, con varios moretones y callos en las palmas. Ese día también le ayudó a su progenitor a ordenar el taller y supo del arduo trabajo de cada día de ese hombre, y todo para que él pudiera ir a la escuela. Al día siguiente, acudió a su cita con el director y le agradeció lo que le había pedido. Gracias, dijo, y con lágrimas en los ojos le contó su experiencia. No solo lavé las manos de mi padre, las acaricié y las besé. Ahora sé el valor de su esfuerzo para que yo pudiera sobresalir y aprendí que si alguien merece un mérito, es él. Y yo no debo tener más alto concepto de mí mismo que el que debo de tener. El joven profesionista fue contratado porque ahora tenía no solo la capacitación requerida, sino también los valores que la empresa buscaban para el puesto. Y ahora pensemos, ¿qué espera Dios de sus hijos? ¿Qué concepto tienes tú de ti mismo? Oremos al Señor. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra nuevamente, Señor. Y te rogamos que nos guíes con tu Espíritu Santo y nos muestres esa palabra que tú has plasmado en tus escrituras, Señor. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de la predicación de hoy es El valor de servir a otros. Los puntos de nuestra predicación serán los siguientes. 1. ¿Qué concepto tienes de ti mismo? 2. El cuerpo de Cristo y sus miembros. 3. Las funciones de los miembros. Y 4. ¿Por qué debemos servir? Vayamos al punto número 1. ¿Qué concepto tienes de ti mismo? Romanos 12:3 dice en su palabra: digo, pues,
por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que se debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué crecemos con conceptos equivocados? ¿Cuántos de ustedes llegan a su casa o a otro lugar y esperan ser servidos? ¿Cuántos de ustedes jóvenes se acomidan a ayudar a las tareas del hogar? ¿Y cuántos de ustedes esperan solo ser servidos y no sirven a los demás? La gracia es el favor inmerecido que viene de Dios, por el cual fue llamado Pablo como autoridad para predicar a los gentiles. Con este versículo Pablo nos está exhortando a cada uno de nosotros a que no tengamos más alto concepto de sí que el que debemos tener. Y nos pide lo siguiente, que pensemos con cordura. Cordura es el ejercicio de un sano juicio que lleva al creyente a reconocer que en sí mismos somos como nada. Dice el Señor en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Luego nos habla Pablo acerca de la medida de fe. Esto es la proporción correcta del don espiritual o la habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a cada creyente, y que es a fin de que pueda cumplirse la función a que fuimos llamados para ocupar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Aquí, fe es la mayordomía fiel que se requiere para ejercer bien el don que nos fue dado. ¿Y qué debemos hacer con el don que nos fue dado? Vayamos a 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado, ¿cómo? Fiel. Fiel es la cualidad más esencial, pero es al mismo tiempo la más escasa de lo que se requiere de un siervo o un mayordomo. Es la lealtad y obediencia incondicional a su amo y Señor. Punto número 2. El cuerpo de Cristo y sus miembros. En Romanos 12:4 al 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El apóstol Pablo dio estas mismas instrucciones a los corintios en 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. A Pablo le agrada usar el cuerpo humano como ilustración de la relación que tienen entre sí los creyentes. Puesto que todos los creyentes son miembros del cuerpo de Cristo, Dios vive en ellos. Su presencia los enlaza entre sí, de la misma forma en que cada uno de los órganos del cuerpo humano se hallan coordinados con todos los demás y recibiendo órdenes ¿de dónde? De la misma cabeza. Para que todos los miembros del cuerpo actúen como los unos de los otros, es necesario la intervención del Espíritu Santo, que establece una conexión entre cada uno de ellos para que trabajen coordinadamente. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cristo es la cabeza de la iglesia, por lo que los miembros del cuerpo, que son muchos, todos deben de obedecer a la cabeza que es Cristo, y Él es su Salvador. Punto número 3. Las funciones de los miembros. Romanos 12, versículo 6, primera parte. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Dice en 1 Corintios 12:4, ahora bien,
Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. En ambos pasajes encontramos una palabra, dones. Y esto se refiere a los dones espirituales que todo creyente en Cristo recibe en el momento de ser sellados por el Espíritu Santo, según la gracia que nos es dada. Estos dones son resultado del favor divino inmerecido, no porque sean dados por nuestros méritos, sino a voluntad del Espíritu Santo. Un don espiritual es un resultado espiritual y es la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu de Dios a los hijos de Dios para servir al cuerpo de Cristo y para crecimiento propio, pero principalmente de la iglesia. ¿Cuáles son algunos de estos dones mencionados en Romanos, hermano? Sigamos leyendo en Romanos 12, 6. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Profecía. Este don es dado a los hermanos que comparten las Escrituras por medio de la predicación de la profecía ya escrita en la palabra de Dios. También son los que hacia afuera anuncian el Evangelio. Estos son entonces los predicadores y los misioneros. Romanos 12, 7a. O si de servicio, en servir. El servicio de la palabra diácono, que es el que sirve las mesas. Este es el don de los que agradan y se agradan en ayudar a otros en cualquiera de sus tareas, para apoyarlos para que ellos sigan ejerciendo la tarea a que fueron llamados. Romanos 12, 7b. El que enseña en la enseñanza. Enseñanza es la habilidad que da el Espíritu para interpretar, aclarar, ordenar y explicar con claridad las verdades de Dios. Romanos 12, 8. El que exhorta en la exhortación. La exhortación es el don que capacita al creyente para que pueda hacer llamados eficaces a otros hermanos para que obedezcan y sigan la palabra de Dios. Sigue diciendo Romanos 12, 8. El que reparte con liberalidad. Liberalidad es el don que mueve al creyente a obrar con generosidad y sacrificio para satisfacer las necesidades de los demás con sus recursos y su tiempo sin reserva alguna. Romanos 12:8, tercera parte. El que preside con solicitud. Presidir es el don que hace que tengas la intención de pararte al frente de alguna o algunas actividades que requieren ser organizadas. Estos son los que administran dirigiendo, pero que dirigen, dice, con solicitud. Los que dicen, heme aquí, envíame a mí, Señor. Romanos 12, cuarta parte. El que hace misericordia con alegría. Misericordia es aquel hermano que trata con simpatía y sensibilidad a aquellos que pasan por sufrimiento y que hace lo necesario para contribuir en una forma activa para aliviar o quitar las aflicciones. Pero dice, lo hace con alegría. Con esta lista de 7 dones, Pablo nos está invitando nuevamente a que cada miembro del cuerpo se incorpore de acuerdo a su función en un ministerio de la iglesia para servir de acuerdo al don con el que fue capacitado por el Espíritu Santo. Punto número 4. ¿Y por qué debemos servir? Recordemos el primer versículo de Romanos 12. Romanos 12:1 entonces dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Pablo con estas palabras nos está exhortando a servir, a poner nuestros cuerpos al servicio del Señor, apartados para Él, agradando a Dios en una forma consciente para que este sea nuestro culto racional. Ahora veamos desde el punto de vista del servicio a nuestros prójimos. Díganme, jóvenes, ¿quiénes son nuestros prójimos más cercanos?
Exacto, nuestra familia. Proverbios 17:6 dice, corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos, sus padres. La influencia piadosa del amor y respeto mutuo pasa de una generación a otra en una familia. Cuando un hijo nace, es como un libro en blanco donde los padres deben de aprender a escribir cada página de su vida. Si los abuelos pueden ver el resultado de lo que hicieron con sus hijos, podrán observar también cómo educan estos a sus hijos y cómo estos a su vez serán corona para ellos. Si los resultados son buenos, es decir, los valores fueron transmitidos correctamente, los hijos serán coronas adornadas con piedras preciosas. Si por el contrario, los padres no supieron escribir cosas buenas en las páginas de sus hijos, los resultados serán tan malos que las coronas en las sienes de ellos serán como coronas de espinas, dolorosas para todos. Honra de los hijos son sus padres. Para ti, joven, ¿qué significa honrar a tu padre? ¿Qué significa honrar a tu madre? Veamos cómo Jesús honró a su padre dándonos el ejemplo de servicio. En Mateo 20:28a dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El Señor que pudo ponerse en eminencia, no lo hizo, pero Él decidió venir al mundo para tomar la posición de siervo, humillándose en varias ocasiones a fin de mostrarnos cuál es el camino que agrada a Dios en la posición de servicio que debemos ocupar. ¿Y cómo vino el Señor a servir? Uno de los ejemplos de servicio lo tenemos en Juan 13:3, sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Fíjense bien lo que hizo el Señor, el creador del universo. Sigamos leyendo en Juan 13, del 4 al 5. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, es decir, se lo puso en la cintura. Luego puso agua en un lebrillo, esto es en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Querido hermano, ¿de qué lado estás? ¿Acaso estás dispuesto a ser aquellos que laven los pies de sus hermanos? ¿O quieres estar solo del lado donde los otros te laven los pies? ¿Cuál es el concepto que tienes de ti mismo? Si comparas tu vida inútil con la del Señor, que no vino a ser servido, sino vino a servir, ¿en qué posición quedamos nosotros? Mateo 20:28b continúa diciendo, y para dar su vida en rescate de muchos. Esa es la otra forma en que el Señor vino a servirnos, dando su vida por rescate de muchos. La traducción del griego más exacta de la palabra por es en lugar de. Hoy muchos de ustedes se van a bautizar. El bautismo no hará que seas mejor como cristiano, pero piénsalo bien, tu bautismo es un testimonio público de tu obediencia al Señor. Y le estás diciendo a todos que tu vida ha sido transformada por el Espíritu Santo y que estás dispuesto a seguirle y obedecerle en todo y servir a tu prójimo como el Señor nos dio el ejemplo de ello. El Señor vino a dar su vida en rescate por muchos, no por todos. Esto es solo para aquellos que aceptan su sacrificio y están dispuestos a tener una relación con Él como Señor y Salvador de sus vidas. Para esto es necesario que te arrepientas de tus pecados, le pidas perdón al Padre y clames en oración por su misericordia y le ruegues para que Cristo venga a morar en tu corazón, para que le sigas como el Señor y Salvador de tu vida y puedas ser sellado por el Espíritu de Dios, con un corazón nuevo
y para que así vuestras vidas puedan servir y guiar a muchos al Señor por medio de nuestros dones espirituales, sin tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que debamos tener. Oremos al Señor. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, nuevamente, y gracias por tu palabra. Te rogamos que la grabes en nuestra mente y en nuestro corazón, y que podamos servirte, Señor, con los dones espirituales que tú nos has dado, buscando una posición en el cuerpo, incluyéndonos, Señor, en los ministerios que tú has preparado en tus iglesias para esto. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.